Dice que Dios abrió las cataratas del cielo y por 40 días estuvo lloviendo sin cesar, torrencialmente. Ustedes saben que cuando llueve, una sola gotera que entre persistentemente llena todo, anega. Los barcos tienen que ser impermeables, porque una sola gota. Imagínense lloviendo 40 días y 40 noches, lo que hubiera representado una gotera que entrara al arca. Seguro se hubiera hundido, mis hermanos. Pero el Dios sabio de provisión, dio la orden. Y miren la instrucción, atención. Dice que era necesario calafatear el arca por dentro y por fuera. El arca es un tipo de la iglesia. Y la iglesia y mis hermanos, el agua bíblicamente representa, cuando es positivamente, es un tipo del Espíritu Santo, de la palabra, pero negativamente la connotación tipológica del agua es juicio, es pruebas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarás. Job dice que el hombre es abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Miren la comparación. Bebe la iniquidad como agua. Así que el agua aquí representa la iniquidad, y la iniquidad trae el juicio de Dios. Así que la lluvia que caía no era más que una respuesta a la iniquidad, al pecado, porque los hombres habían provocado la ira de Dios. ¿Me estoy comunicando? Así que el agua representaba la iniquidad del hombre. Y Dios entonces, para proteger a Noé y a su familia, pero aplicándolo a la iglesia, ¿qué hace el Señor? Dios entonces usa la brea para ser impermeable y que ni una sola gota de juicio entrara, ni por dentro ni por fuera. Nosotros tenemos, mis hermanos, que hacernos impermeables con la brea de la expiación de Cristo, hasta que la iniquidad no nos entre ni por dentro ni por fuera, ni la condenación, ni nada que es resultado del pecado. Y yo le pregunté a Dios: Señor, ¿puede la brea, que es negra y fea, representar la expiación de Cristo? Y dice Dios: no hay nada que lo represente más. Porque si usted ve fea la brea, la expiación es fea. Cuando usted iba al altar a ver un sacrificio, no era nada agradable. Era un animal resistiéndose a ser amarrado en los cuernos del altar. Y cuando lo mataban, gritaba el animal. Era lo mismo de ver a Cristo en la cruz del Calvario agonizando y con el dolor más punzante decir: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Nada agradable, nada agradable. Pero la revelación es esta. Los científicos dicen que el asfalto o la brea se produce por los fósiles. Y los fósiles son el resultado de los restos de los muertos, donde hubo vida, pero que ahora hay muerte. La muerte de Cristo es asfalto y brea, porque Él murió y de la muerte vino la brea, y la brea, que es la cobertura, nos cubre por dentro y por fuera. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, amén. Somos impermeables. El mal no puede entrar a la casa de Dios. No importa lo que el diablo invente, no va a haber filtración, porque hay cobertura absoluta y total. Somos contra agua. Nada puede penetrarnos. Bendita la brea.
del sacrificio de Cristo. Amén. El fósil del cuerpo de Cristo produjo la brea para cubrirnos y hacernos impermeables, para que la iniquidad y el mal no nos alcance. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Escuchen lo siguiente. De la palabra cafar se deriva la palabra cofer, que significa cubierta. Diga conmigo, cubierta. También de la palabra cafar se deriva la palabra kippur. ¿Han oído cómo llaman los judíos al día de la expiación? La fiesta de Yom Kippur. Yom Kippur significa el día de la expiación. Pur. Y la palabra Kippur significa literalmente, en forma plural, las expiaciones. Porque el sumo sacerdote, una vez al año, el día de Yom Kippur, el día de las expiaciones, entraba para expiar los pecados de Israel, sacar las inmundicias del santuario. Pero me llamó más la atención que la palabra caporet o caporet se deriva de la palabra cafar, y caporet significa tapa, usada en la cubierta del arca, que es lo mismo propiciatorio. El propiciatorio era una lámina de oro que cubría el arca, la presencia de Dios, y por eso se llama la tapa, es cobertura. De la palabra propiciatorio viene la palabra propiciación. Cristo es la propiciación por nuestros pecados o de nuestros pecados. ¿Recuerdan aquel hombre que se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecador? El día de la expiación, el sumo sacerdote hacía un sacrificio en el lugar, en el altar de bronce, y la sangre de ese sacrificio a favor de todo Israel, él tomaba la sangre y él recorría todo el camino hacia el Santísimo, pasaba por el lugar santo, cruzaba la cortina del lugar santísimo, llegaba al propiciatorio, a la tapa, derramaba la sangre en el propiciatorio para que Dios pudiera expiar los pecados. Así hizo Cristo. Cristo tomó la sangre de su sacrificio y la llevó al propiciatorio celestial, y todavía la presenta delante de Dios para cubrirnos y hacernos impermeables, para que el pecado no penetre y no nos dañe por dentro y por fuera. Tiene que haber transformación por dentro y por fuera. Tiene que haber cobertura de Cristo por dentro y por fuera. Ahora, entremos a aplicar. David, para asegurarse de no fallarle a Dios una segunda vez, y para evitar el desagrado de Dios y por consiguiente el juicio de Dios, tomó la brea de la expiación y dice: voy a usar la brea para que no entre el juicio ni por ningún lado. David, tengo aquí en mis notas, para asegurar esta vez que Dios aprobara y en vez de enviar juicio, enviase misericordia, él presentó expiación todo el camino. Expiación todo el camino. En otras palabras, esta vez no tomaré ningún riesgo. Esto nos enseña que para cargar o conducir el arca
o sea, la presencia de Dios, debemos estar permanentemente cubiertos de la expiación que es en Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Celébrelo. Amén. Amén. En nuestra adoración, en nuestras intercesiones, en nuestra mayordomía, en nuestro servicio, en nuestra predicación, en nuestra enseñanza, en toda función de la iglesia, en todo lo que representa llevar el arca de Jehová, a administrar su presencia. Nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos y cada paso que damos es confiando en Cristo, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por el manto de Jesús, por la eficiencia de Jesús. ¡Aleluya! Amén. Amén. En nuestro servicio a Dios, en nuestra adoración, tiene que haber obediencia. Pero como la obediencia humana siempre es imperfecta, añada la brea de la sangre de Cristo. ¿Para qué? Acuérdense que Dios solamente es satisfecho con lo perfecto. Y lo perfecto no se lo puede dar nadie. Porque lo mejor y lo más sublime que hay en el hombre delante de Dios es abominación, dijo Jesús. Así que usted tiene que depender absolutamente, conscientemente, inconscientemente, de la eficiencia del sacrificio de Cristo. Amén. 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 Oigan, ministros del altar, su intención puede ser linda, puede ser buena. Puede adorar a Dios con pureza, con transparencia, cumpliendo lo que dice el Salmo. ¿Quién entrará al monte de Jehová? ¿Quién va a perseverar en el lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Hay que tener pureza de corazón y de obras para entrar en la presencia y agradar a Dios. Pero mis hermanos, la adoración suya puede ser lo más genuina, lo más sincera, lo más auténtica, lo más adaptada y sometida a la palabra en obediencia. Pero sin Cristo se va a ver la vergüenza de nuestra desnudez. Por eso el cristiano que cree a Dios, que entiende lo que es el sacrificio de Cristo para Dios, jamás va a tomar riesgo en ningún servicio. Así como pedimos perdón por nuestros errores y nuestras malas obras, tenemos que pedir perdón por nuestras buenas obras. Porque nuestras buenas obras están manchadas, están contaminadas por lo adánico. Y lo único que hace limpia nuestra adoración y acepta nuestro sacrificio delante de Dios y nuestro servicio es la brea de la justicia de Cristo. El betún de la justicia de Cristo. Para que no haya filtración, penetración. ¿Entiende usted? Yo oro a Dios que nos dé esa confianza. Yo vengo de un lugar donde todo era ley. Y Dios en su misericordia me reveló la gracia. Y no solamente me la reveló, me dio una confianza en el sacrificio de Cristo. Por eso vivo humillado delante de Dios y pidiendo perdón constantemente. Y cada vez que pido perdón le digo a Dios: cúbreme, Señor, cúbreme con la sangre, cúbreme con Jesús. Y cuando estoy orando delante de Dios le digo: Señor, yo sé que tú me perdonas, yo lo sé, pero yo quiero agradarte. Y Dios me contesta: no hay otra forma de agradarme sino dependiendo absolutamente de la justicia de Cristo, de su obra redentora, de su sangre. Cuando el diablo te acuse, no hay argumento que doblegue más al diablo y lo ahuyente de nuestra presencia, que cuando el diablo nos ve firmes en la roca, firmes en la confianza de la eficiencia del sacrificio de Cristo. Así que en toda obra, en la predicación, cuando yo termine de ministrar aquí y me monte en ese avión,